lo que nosotros vemos es que en esa ecuación donde antes el dinero era como una cuestión muy necesaria, era casi de vida o muerte, vamos a decir, para un emprendedor o para alguien que tenía la capacidad de gestión, ahora se está observando que el dinero empieza a ser ofrecido de diferentes maneras y de manera mucho más barata, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, a medida que esto vaya profundizándose, la gente que tiene ese dinero guardado, que busca reservar su valor y generar rendimiento, va a ir viendo que prestando el dinero, que es la parte que menos riesgo asume, vamos a decir, en un negocio, el que le presta, el que más asume es el que invierte como accionista, porque ese no sabe cuánto va a cobrar si el negocio va bien, claro, y gana dinero. Si el negocio no va tan bien y gana poco dinero, lo va a llevar el que prestó el dinero, vamos a decir, porque él cobra intereses fijos, la renta fija. Los accionistas son los que ganan el sobrante después de pago a los acreedores, vamos a decir. Primero cobra el que prestó dinero, después el resto de la torta llevan el que es accionista y asumió el riesgo de poner dinero sin tener fijo un retorno, vamos a decir. Entonces, obviamente el que asume más riesgo acá es el que pone el dinero como accionista, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos es que en este escenario se está dando que los buenos generadores de riqueza, los que tienen know-how y tienen la capacidad de producir y generar valor y son buenos haciendo eso, empiezan a recibir ofertas, vamos a decir, de diferentes tipos, y van a empezar a recibir donde ellos se van a ir dando cuenta, y esto no es algo que es una persona, son fuerzas de la economía, vamos a decir, ¿verdad? Que el dinero que yo presto, cada vez yo tengo que pagarle menos interés, porque cada vez abunda más, vamos a decir. El dinero que no asume el mismo riesgo que asumo yo, socio, o yo, gestor, vamos a decir, de la operación. Entonces, esto es como una situación donde vos vas a empezar a sentir, che, la verdad que yo te necesito menos a vos, que prestás plata, siendo yo claro, yo te necesito menos de lo que vos me necesitas a mí, claro. ¿Entendés? Yo no necesito tu dinero, yo ya tengo y... porque demasiada gente me ofrece, ¿entendés? Claro. Entonces, en cambio yo soy acá el bien escaso. Entonces lo que nosotros vemos es que esa fuerza, ¿en qué va a devenir? Va a devenir en tasas de interés de renta fija cada vez más baja. De los buenos riesgos, ¿verdad? Estamos hablando de los buenos riesgos, ¿verdad? Y una necesidad del dinero de ir migrando de un rol de renta fija a un rol de rentabilidad. Entro como tu socio, porque ahí sí vos vas a valorar que yo lleve una parte más grande de la torta, vamos a decir. Que ese dinero lleve una parte más grande de la torta. Entonces, pero definitivamente en los próximos años lo que nosotros vemos es un proceso de más protagonismo en lo que tiene que ver con inversiones en economía real, vamos a decir, ¿verdad? Y no tanto en inversiones en activos financieros, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el dinero, la gente, el que busca, el que ahorró dinero y tiene recursos guardados, busca que ese dinero mantenga su valor. Para mantener su valor tiene que generar rendimiento. Ni qué decir si la persona busca que ese dinero otra vez de vuelta crezca, vamos a decir, ¿verdad? No solamente mantenga su valor, que no pierda valor en el tiempo, sino que otra vez le produzca nuevos ingresos, vamos a decir, que esas son las inversiones. Ese tipo de inversores va a tener que buscar empezar a generar una cultura de invertir el dinero en renta variable. ¿Por qué? Porque al abundar el dinero, esa remuneración que antes recibía solo por ser dinero, vamos a decir, por estar en el banco guardado,
va a ser cada vez más bajo, ¿verdad? Bueno, y dependiendo y eso se ve en el mundo, ¿verdad? Hoy hay bancos que hasta rechazan depósitos, etcétera, porque hay tanto dinero circulando que genera, vamos a decir, cuestiones ahí legales, etcétera. Entonces las tasas de interés están prácticamente en el suelo y bueno, eso es un efecto que toma su tiempo, vamos a decir, cambiar, vamos a decir, ¿verdad? De hecho, uno empieza a ver como una nueva tendencia o una nueva ola, vamos a decir, con respecto a este tema. Por eso empiezan a aparecer las criptomonedas, ¿verdad? Empiezan a aparecer otro tipo de inversión en activos. Uno empieza a ver cómo empiezan a crecer el valor de las acciones, ¿verdad? En general, hay acciones, por ejemplo, Tesla es una empresa que no sé, subió 3-4 veces su valor en un año, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, es todo ese dinero buscando un lugar donde ir y tratar de generar valor, porque el quedarse solo sin estar invertido en ese tipo de inversiones está teniendo un rendimiento cada vez más bajo y bueno, obviamente ya una dificultad de mantener el valor, ¿verdad? Entonces eso es algo que se viene, ¿verdad? Y es un cambio te diría hasta un cambio de paradigmas mentales para muchos inversores que van a tener que empezar a buscar la manera de ir haciendo que su dinero compita en la elección o en encontrar los vehículos que generan riqueza que son mejores, ¿verdad? Entonces esto tiene, vamos a decir, un efecto muy interesante para lo que se viene en términos de la forma en la que se generan negocios acá en el país, ¿verdad? Nosotros vemos de que esta tendencia va a durar un tiempo. Entonces nada, nosotros estamos viendo y vamos a decir, conversando con los clientes y haciendo este tipo de análisis, porque la gente tiene que prepararse para la nueva forma en la que va a tener que analizar las inversiones que hace, ¿verdad? Porque va a ser mucho más difícil generar retornos en el futuro, ¿verdad? Y el dinero va a tener que asumir más riesgos, ¿verdad? En esencia, para redondear, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve es que el dinero que está sin asumir riesgos, vamos a decir, su remuneración va a ser poca o muy poca. El dinero que asume riesgos, entra en los negocios como a riesgo, su remuneración va a ser más alta. Y el gran ganador, vamos a decir, de la distribución de la torta va a ser el que tiene la capacidad de utilizar el dinero para producir riqueza. Esa es la nueva ecuación que nosotros vemos que se está dando y se va a profundizar más en los próximos años, ¿verdad? Desde el punto de vista de macroeconomía, ¿verdad? O sea, hablando un poco del beneficio de esta situación, entiendo yo que digamos, históricamente el dinero generaba mucho valor, ¿verdad? Un CDA, que normalmente son los instrumentos de ahorro de la gente con dinero, rendía 15%, 13%, entonces tenía muy alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, al entrar en este concepto de protagonismo de dinero, cuando empieza a disminuir el protagonismo, estamos hablando un poco de que empieza a disminuir el rendimiento de ese dinero en instrumentos seguros, que, como dice Álvaro, sea solamente dinero. El ganador económico justamente es el que produce valor, ¿verdad? Que antes le costaba mucho más conseguir dinero, o el dinero era muy costoso y terminaba, digamos, no invirtiendo en nuevas máquinas, no invirtiendo en nueva infraestructura, que terminaba siendo mucho más productivo por el costo del dinero.